Bienvenidos a esta jornada que organiza la Delegación de Cultura con la colaboración de Turismo y Biblioteca, donde estudiaremos los acontecimientos trascendentales que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron aquí en el campo de Gibraltar. Presentaciones de 2 libros, 2 visitas guiadas a enclaves en el campo de Gibraltar. También 2 proyecciones del documental Esvástica en el Sur. Son actividades que hemos organizado en estas jornadas culturales. Esta tarde visitamos en Guadarranque la visita de Rosalinda Fox y a continuación voy a proceder a presentar la mesa y comenzamos. Me acompañan Wayne Jamieson, bienvenido, escritor y periodista; Elena Romero, hija de la famosa espía Larisa, la reina de corazones; e Ismael Ruiz, de la Asociación Cultural de la Ruta de los Búnker. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Ismael Ruiz, que nos va a hablar sobre la muestra que tenemos expuesta en este mismo espacio sobre utensilios y uniformes militares de la Segunda Guerra Mundial. Agradecer también al Ayuntamiento de San Roque pues, por esta oportunidad que nos da con la jornada histórica, que para los que nos gusta este tema pues disfrutamos como un niño. Y bueno, yo como representante de la Asociación Cultural Ruta de los Búnkeres, detrás hay un gran equipo de personas enamoradas de la historia y nos decidimos pues reunirnos y entre todos dar pues mayor protagonismo a la historia que tenemos tan desconocida aquí en esta zona. Fue un enclave geoestratégico que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo mucha importancia, más de la que todos conocemos. Y a partir de ahí, pues con diferentes colecciones de los miembros, pues tenemos material y uniforme, incluso un vehículo histórico, en el cual aquí representamos una parte nada más. Aquí lo que representamos son los ejércitos que estuvo en tensión en aquella época. Tenemos al ejército alemán, un miembro del U-Boat o submarino. Luego tenemos uno de la Luftwaffe, también alemán, que ellos en sí, con la operación Feli, lo que pretendía eran la conquista de Gibraltar. Luego, en contraparte, pues tenemos al ejército británico, a una del Royal Army, otro de la Royal Navy y otra de la RAF. También tenemos un policía en uniforme de diario, pero como característico lleva una máscara antigas y al lado un casco de acero. En caso de un raid aéreo o un ataque aéreo, ellos se ponían el casco y dirigían lo que es a la población a los diferentes refugios antiaéreos. Y por parte española tenemos a uno que ya conocemos, porque lo vemos por las calles, que es el Guardia Civil. Lo vemos con la típica capa de aquella época, que se andaba en todo el campo de Gibraltar. Y luego enfrente tenemos, que desde aquí no lo vemos, lo que representa al ejército español en uniforme de gala, en formación. Aparte tenemos también material norteamericano, lo que es una radio, una maleta original de un teniente de la Armada norteamericana y luego varios utensilios que son de tanto alemanes como británicos. Algo curioso que vemos en el soldado de la Royal Army es lo que sostiene en la mano. Eso que sostiene es un contenedor de agua. Se lo llenaban de agua y con el pitorrillo que tiene abajo, ellos lo colgaban en la caseta donde estuvieran en la acampada y de ahí pues cogían el agua. Esto es una pequeña parte de lo que realmente tenemos. Mi mujer, que está entre el público, la pobre, pues tiene el cielo ganado porque en mi habitación no cabe nada y me ha anexionado parte de su despacho. Pero llegará un día en que podamos, gracias al Ayuntamiento de San Roque, que apoya la historia, pues que expongamos todo el material que tenemos, que es digno de ver y además muy curioso, porque si es algo que perseguimos los que nos gusta la historia es los elementos más extraños y los menos vistos en la vida diaria. Y como me dijo un gran amigo, antiguamente, los que tenemos ya cierta edad, veíamos pues a los quintos por las calles, ¿no? A los soldados, veíamos a los que estaban haciendo la mili, cosa que hoy los niños de hoy en día no lo ven. Entonces, qué menos que ellos disfruten también de lo que, gracias a Dios, nosotros disfrutamos.
Buenas noches y, en primer lugar, permitidme que agradezca tanto al Ayuntamiento de aquí de San Roque la gentileza que ha tenido de invitarnos y de montar unas jornadas como esta, que yo creo que son, no voy a decir necesarias, pero sí son muy convenientes, ¿no? para conocer un trozo de nuestro pasado, no tan lejano, pero que sí contribuyó de forma determinante a ser lo que somos hoy en día. Y para mi sorpresa, de hecho, voy a contar un poco el germen de este trabajo, ¿no? Yo soy periodista y como tal está enfocado, ¿no? No aspiro a ser historiador, al menos no de momento. Entonces lo que he hecho ha sido recopilar una serie de historias, muchas desconocidas totalmente, otras conocidas poco y otras conocidas más, a raíz de un trabajo que hice para documentar un primer libro que se titulaba La sombra del Führer, que era una novela que estaba ambientada en la playa de los Alemanes. Supongo que todos lo conocéis, la playa de los Alemanes. Y que en ese trabajo de documentación es cuando empiezo a toparme con historias que para mí, que yo soy un friki en el buen sentido de la palabra de esta época, desconocía. Y eso me sorprendió muchísimo, ¿no? Que cómo era posible, lo que comentaba antes el compañero también, ¿no? Lo que pasó aquí tuvo una envergadura tremenda y yo la desconocía y yo me he identificado mucho, ¿no? Con lo que tú has dicho antes de yo tengo mi habitación toda llena de, pues yo soy poco más o menos así, ¿no? Y que yo desconociese eso, pues me llamó la atención. Y es cuando te das cuenta luego, cuando vas leyendo, vas investigando, vas viajando, vas preguntando, sobre todo preguntando, es lo más importante. Y gracias a eso precisamente tuve la suerte de conocer a Elena. Me di cuenta de que lo que aquí pasó estuvo muy cerca incluso de cambiar el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todo lo que eso pudo haber implicado. Él ha hablado antes de la Operación Félix. La Operación Félix, si se llega a llevar a cabo, los propios británicos, y aquí en este libro se habla de ello y se expone también la documentación que lo acredita, los propios británicos tenían asumido que lo tenían perdido. O sea, si los alemanes llegan a cometer la Operación Félix, ellos daban por perdido Gibraltar. Sí que es verdad que pese a ello idearon varias operaciones para contrarrestarlo. Una de ellas también me llamó mucho la atención, yo la desconocía, la invasión o la ocupación de una serie de ciudades, sobre todo en Andalucía, entre ellas La Línea, más cercana de aquí, para crear un muro de contención por si los alemanes atravesaban los Pirineos para dirigirse aquí al campo de Gibraltar a invadir el Peñón, ¿no? ¿Esto qué trajo consigo? Pues evidentemente un bando y otro sabían que lo que aquí se cocía era muy importante. O sea, lo que aquí se jugaba era una partida de ajedrez, pero muy, muy, muy importante, ¿no? Controlar lo que aquí pasaba era determinante. O sea, el propio Hitler, antes de morir, o poco antes de morir, reconoció que una de sus grandes equivocaciones precisamente fue no haber llevado a cabo la invasión de Gibraltar. Hermann Göring, en las entrevistas previas a los juicios de Nuremberg, lo mismo. Reconoció que su gran equivocación había sido no acometer la Operación Félix, que incluso tenía fecha, el 11 de enero del 41, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿eso qué trajo consigo? Pues que esta zona y su área de influencia se convirtiese en un nido de espías, saboteadores, tremenda. Y en escenario de operaciones secretas, en muchos casos, yo creo que de bastante calado y también muy significativas, ¿no? Por lo que significaban. Aquí llegaron a operar, y supongo que la mayoría de vosotros lo sabréis, agentes y espías de hasta 7 países diferentes a la vez. O sea, aquí operaron hasta agentes japoneses, ¿no? Y ahí con Tellez, con un escritor y periodista amigo, siempre teníamos un poco la duda, ¿no? De cómo era posible, si al final los japoneses operaron aquí o no operaron aquí. Pues sí, operaron aquí, pero no lo hicieron ellos directamente, sino lo hicieron igual que hicieron los alemanes para los temas de operaciones de sabotaje. Contrataron a españoles para que se manchasen las manos por ellos, ¿no? Y lo que buscaban básicamente los japoneses era información. Y ese movimiento pues trajo consigo pues una serie de historias y de situaciones, la mayoría, como digo, sucedieron aquí, que son las que se cuentan aquí, ¿no? Aquí se cuentan, pues por ejemplo, en este segundo de Fásticas en el Sur se cuentan, por ejemplo, quiénes fueron todos esos españoles que trabajaron al servicio de los alemanes. Aquí hay que distinguir, supongo que muchos de vosotros me podéis incluso hasta corregir, hay que distinguir los españoles que ayudaron a los alemanes, si les impulsaba más una motivación ideológica, el grupo de Perales, o si les impulsaba más una motivación económica, que los hubo y muchos, porque los alemanes, y aquí se cuenta, lo que pagaban, llegaban a pagar hasta 80.000 pesetas de la época por introducir un explosivo en Gibraltar, ¿no?
Claro, esas historias yo creo que se deben conocer, ¿no? Aquí se cuenta también, por ejemplo, no solo lo que cobraban, sino cómo lo cobraban. Me llama mucho la atención que para cobrarse tuviesen que ir a la embajada alemana en Madrid a cobrar, y que una vez que estuviesen allí, incluso les pagaban las dietas, una especie de kilometraje, ¿no?, por ese desplazamiento. O los italianos. Los italianos, yo creo que aquí mañana van a presentar un libro que seguro que lo puede explicar mucho mejor que yo. Los italianos sí que actuaron por su cuenta, ellos no, sí que contaron con la colaboración, en este caso, de españoles, pero los que el trabajo de campo peligroso lo llevaron a cabo ellos, y al fin y al cabo pido al compañero, si no, que me corrija, fueron los que más daños hicieron a los británicos aquí en Gibraltar, ¿no? Y bueno, esas historias, a mí, por ejemplo, me llamó también mucho la atención la de la playa de los alemanes. Siempre se ha creído un poco la leyenda esa de que decía que poco menos que la playa de los alemanes fue un refugio de nazis que salieron huyendo de Alemania en esas rutas de escape, pues que se crearon aquí, poco menos que crearon una colonia. Pues no, también lo cuento aquí, el origen de la playa de los alemanes está en unos monjes alemanes, y hay que remontarse a la Primera Guerra Mundial, porque se instalaron en el monasterio de Santa Oliva, en Vejer, y sí que ayudaron a suministrar a submarinos alemanes que iban en ese tránsito de ida y venida al estrecho, ¿no? Y de ahí empezó a llamarse la playa de los alemanes y se quedó con el tiempo. A partir de ahí, pues se construyó la leyenda que insisto, que es falsa, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene más valor de todo son los testimonios que se recogen aquí, sobre todo el que nos puede aportar Liana. Yo la conozco como Liana, yo creo que todos los que somos amigos podemos presumir de ser amigos de ella, la llamamos Liana, ¿no? Ella es la hija de Larisa Swirsky de Romero. Aquí me ha hecho mucha gracia, porque la gente la conocía y la sigue conociendo mucha gente como la rusa. Bueno, fue una gente que empezó trabajando para los alemanes y que en un momento dado, cuando se entera de lo que realmente estaban haciendo los alemanes, pues se ofrece a los británicos y empieza a trabajar para ellos como agente doble. Uno de los aspectos que yo también me siento más satisfecho de este libro es poder demostrar documentalmente que detrás de la Reina de Corazones estaba Liana Romero de Swirsky, porque se ha especulado durante mucho tiempo quién podía estar detrás del personaje de la Reina de Corazones, ¿no? La inteligencia británica, en archivos que hay en el Archivo Nacional Británico, en expedientes que hay en el Archivo Nacional Británico, van más allá cuando dicen incluso que el papel o la importancia que tuvo Larisa Swirsky, la Reina de Corazones, aquí en el campo de Gibraltar fue mucho, ¿no? Fue muy importante. De hecho, la señalan a ella como principal responsable de descubrir, y quizá eso a lo mejor el compañero no sé si lo sabía o no, de descubrir cómo operaban los italianos, o sea, sobre todo cómo lo hacían desde Villa Carmela, porque los italianos al principio lograron hacer mucho daño a los británicos en Gibraltar, pero los británicos al principio no sabían cómo les venían los ataques ni cómo eran, ¿no? Pues bueno, la información que ofreció su madre fue determinante para ello. Clave fue evidentemente el papel que tuvo su marido, Manuel Romero Hume, que era el capitán de la Ayudantía de Marina de Puente Mayorga. Primero estuvieron en Ceuta destinados, ahí fue donde la ejecutaron los alemanes, y después se lo destinan a él a Puente Mayorga. Supongo que todos conocéis Puente Mayorga y lo que era la Ayudantía de Marina, que es esa casita que hay en la playa, y bueno, pues allí estuvo ella viviendo pues creo que fueron 3 años, ¿no, Liana? Cuando estuvieron tus padres allí, ¿no? Más o menos. Es que ahora nosotros en las presentaciones al final lo que entablamos es un diálogo. O sea, no... Y el otro día... Buenas tardes. Espérate, te voy a hacer una preguntita para introducirte. Introdúceme oficialmente. Tú me contabas hace tiempo que una de las imágenes que a ti se te quedaban grabadas era en la playa en Puente Mayorga, en tu casa, cuando tú veías, porque aunque no lo parezca, ella entonces tenía 11, 12, 13 años. E incluso acompañó a su madre en algunas operaciones, ¿no? Tú llegabas a ver incluso cómo algunos de esos buzos italianos entraban en el mar, enfrente de tu casa, ¿no? Y el otro día me contaba ella, dice, lo recuerdo como si fuese ayer todavía, ¿no? Que la ventaja que yo tengo, además de los 90 años, es que tengo memoria.
Y eso me impresionaba a mí mucho verlo. Yo tenía entonces 10, 11 años, nací en el 32. Bueno, pues me impresionaba muchísimo porque de noche, cuando mi padre apagaba las luces y decía, venga todo el mundo a dormir, a la camita, digo yo, ahora la señal. Abría mi ventana y los veía venir por el río Cachón. Ellos salían de Villa Carmela para cumplir una misión. De esa noche era aplicar las lapas, que eran unos explosivos, en los cascos de los navíos que estaban fondeados en la bahía. Los Liberty famosos ingleses. Y a mí me encantaba abrir la ventana entre visillos, veía yo a esta gente con esos uniformes raros de goma, como yo decía, y vivía una fantasía. Yo participaba en la acción porque mi madre me utilizaba como tapadera. Era una forma inocente de introducirnos en Gibraltar con documentación firmada por políticos al servicio de Franco. Entonces íbamos a Gibraltar a comprar chocolatinas. Pero claro, mi madre llevaba una misión y para ello empleaba generalmente la camarita Minox, que era muy pequeña, para sacar fotografías de ciertas situaciones. Y todo eso yo sentía iba a decir en inglés, siendo partícipe. Liana, me permite solo un apunte solo de... que ella empezó trabajando la madre para los alemanes y luego pasó al bando contrario, pero una de las misiones que le encargaba con más frecuencia a los alemanes, eso está documentado también, era, claro, aquí entraba en juego la picaresca española, la picaresca de esos españoles que trabajaban para los alemanes, que se suponía que tenían que llevar a cabo operaciones de sabotaje y en algunos casos no las llevaban a cabo o las exageraban, pero ¿con qué objetivo? Con cobrar. Entonces su madre tenía, uno de sus objetivos, uno de los encargos que tenía, era certificar si se habían llevado a cabo alguna de esas operaciones de sabotaje dentro de Gibraltar. No estoy hablando de las que se llevan a cabo los Mayalini, sino los españoles que introducían los explosivos a ponerlos en los depósitos de combustible. Entonces muchas veces le decían, Larisa, pues ve allí, haz una foto y comprueba que efectivamente esos depósitos de combustible han volado o no. Y ahí es, en ese contexto, lo que ella está hablando. De ahí viene una escena que les voy a repetir, pero el origen de que mi madre trabajara para los alemanes es que ella provenía de Rusia, escapó durante la revolución bolchevique. Sus padres pertenecían a la nobleza, relacionados con la casa Romanov, y tuvo que salir corriendo porque iban por ella. Mis abuelos murieron en Rusia. Entonces se refugiaron en Berlín, luego pasó a Francia, estuvo varios años en París, hasta que conoció a mi padre. Mi madre original de Rusia y mi padre sevillano. Mi padre era marino, toca en puerto en Cannes, donde ellos veraneaban, la familia de mi madre, porque aunque vivían en París, lo usual entre ellos era veranear en Cannes. Los rusos blancos, Los rusos blancos iban allí, los blancos, que estaban todos refugiados o en París, en Europa, en la zona. Y en esa específica fecha, en octubre, se conocen. Mi padre venía con el navío, desembarcó en Cannes. Mi madre era a las 6 de la tarde. Mi madre paseaba por el puerto de Cannes, un puerto de yates precioso, y estaba fumando un cigarrillo y no tenía mechero. Y paró a este muchachito que era muy guapo, el marino, y le pidió lumbre. Empezaron a hablar. Él acabó invitándola a ella a un refresco en el puerto. Estuvieron un rato charlando y tal, y a las 11 de la noche la devolvió a casa, la acompañó hasta la casa. Y en la puerta del jardín la pidió en matrimonio. 5 horas de noviazgo y 55 años de luna de miel. Porque yo recuerdo a mis padres poniendo a los 40 años de casado las iniciales en los eucaliptos en los campos. LM, Larisa Manuel. Bueno, y ahí empieza la cosa. Bueno, se casan, mi madre llega a Sevilla, bueno, nazco yo en Cannes y tal y tal. Y ahora empieza porque el origen de que mi madre trabajara para los alemanes. Estando mi padre, que era marino, destinado en la Comandancia de Marina de Ceuta, la ayudantía militar, mi madre conoce a una chica italiana, Anita Colombo, en Ceuta, se hace muy amiga, y un día Anita Colombo le dice a mi madre que la acompañe a Tánger, que tiene que hacer unas compras. Mi madre dice, vamos para allá. Mi madre era muy inteligente, hablaba 6 idiomas correctamente, era bastante guapa, aquí está su foto, y la acompaña a Tánger. Cuando llegan a Tánger, casualmente
de acuerdo con la versión de Anita Colombo, se encuentran con un par de señores que la están esperando en el Hotel Continental. Están tomando un refresco y de pronto uno de ellos le ofrece a mi madre, que es un agente secreto alemán, que trabaje para ellos. Y a cambio le va a devolver todo el estatus que ella había perdido en Rusia, sus posesiones, la zona donde los padres estaban enterrados y tal, porque los alemanes iban para Rusia a conquistar Rusia, la famosa Operación Barbarroja. Mi madre al principio no le pareció decente la oferta, se resistió, pero insistían, varios días después, Anita Colombo también, la machacaba con la idea, cedió, bueno, y empezó a trabajar para los alemanes, con bastante desconocimiento, porque estando en Ceuta no se sabía realmente lo que estaban haciendo los alemanes en Europa. Sabía que había una guerra, y como todas las guerras, pues unos se matan con los otros. Bueno, acepta el trabajo, y en esto ya, a todo esto, estando todavía en Ceuta, mi padre destinado y mi madre trabajando para la huérfana, perdona, ¿me quieres decir la palabra de la agencia de Tánger de los alemanes? Auer. La Auer. Ok. Estando trabajando para ellos tenía muchas misiones alrededor, sobre todo porque nuestra casa estaba en una colina y tenía un telescopio enfocado contra Gibraltar y estaba muy al día de lo que pasaba por aquí. Y nosotros, a mí me escalofriaban aquellas escenas cuando de pronto venían los Stukas de Alemania a bombardear Gibraltar y salían los aviones ingleses, los Spitfire, y nosotros sentados tomando el té con un música Pero clásica, esto en Ceuta, ¿no? Esto en Ceuta. Viendo la batalla enfrente nuestra sobre el estrecho, cayendo los aviones, muriendo gente, como éramos neutrales. Bueno, pues estando en Ceuta, mi madre empezó a visitar a Rosalind Fox, que estaba en Tetuán, y acudió a muchas de los parties que ella daba. Conoció allí muchísima gente y también en esa zona había una melee de espionaje bastante intensa. Al final trasladan a mi padre a la ayudantía militar de Puente Mayorga. Como ayudante militar de la zona, nos venimos para acá al Cogollo. No podía estar mi madre en mejor situación que estar su reputación en esta zona, que los ingleses le llamaban el Spy Row, donde nosotros teníamos la casa en Puente Mayorga, justamente al lado del Cachón, del río Cachón. Con mis 11 años, yo era muy inocente, muy inconsciente de lo que pasaba, yo no creía en una guerra, porque no sabía el significado de una guerra, más o menos como mi madre, sabía que unos se mataban por los otros, con los otros por ideales. Bueno, entonces mi madre empieza a actuar en esta zona, a favor de los alemanes. Y eso es lo que iba yo a acudir ahora. En una de las situaciones le encargan los alemanes que haga un reportaje en el muelle de Gibraltar habían explosionado unos tanques de combustible. Los italianos, los conductores de los Mayali. Los Mayali, saben ustedes que eran unos torpedos donde iba el conductor enfrente y detrás llevaba otro individuo encargado del explosivo. Y esos eran los más peligrosos, porque los hombres rana se limitaban a aplicar las lapas a los cascos de los Liberty, pero los Mayali eran peligrosos porque llevaban cargas más intensas. Pues mi madre tenía que ir al muelle y sacar fotografías para cerciorarse de que la misión habían cumplido, que no quedaba nada de pie. O sea que los Spitfire no podían salir porque no tenían fuel, gasolina. Llegamos al muelle con el permiso ese especial del que mi madre gozaba, y yo a comprar chocolate. Estando en el muelle, mi madre saca la fotografía de encargo, vamos retirándonos, y antes de salir del muelle mi madre me entrega la camarita, la Minox, que es del tamaño, pues nada, de así, y me dice que la esconda en mi calcetín dentro de la bota, y ella se mete el film en el guante de la mano izquierda. Y vamos saliendo del muelle cuando de pronto se nos acerca un señor muy elegantemente vestido. Empieza a hablar con mi madre, ¿qué? Dando un paseíto, la tarde tan agradable, ¿eh? ¿Ha visto usted lo que ha pasado con
la explosión de los tanques? Y dice mi madre, sí, qué horror, solo queda chatarra. Y le dice el señor, sí, esto es italiano. Y dice mi madre, uy, los italianos, qué gente más mala. Entonces este señor le ofrece un cigarrillo a mi madre. Y lo acepta mamá, lo va a encender él con el mechero y no lo enciende. Intenta por segunda vez, tampoco. Y a la tercera le mira a los ojos y le dice, no me habéis dejado gasolina ni para el mechero. Blanco y en botella. Ya sabía mi madre que lo han detectado. Entonces le agradece la gentileza del cigarrillo, salimos de allí. Yo con la máquina esta de fotografías en el calcetín, y aprovechamos la salida de todos los empleados que trabajaban en Gibraltar. No sé si era a las 6 de la tarde, al final de la jornada. Cuando vamos ya a salir por la Focona y salimos por la aduana, se acerca un militar y nos dice que le sigamos. Y nos lleva a un edificio cercano a la aduana, donde hay un oficial de grado superior, y le dice a mi madre que pase a la contigua habitación y que se desnude. Una mujer de uniforme también nos sigue, y está mi madre desnudándose, porque en esa época, si a un espía o cualquier agente de cualquier nacionalidad le encontraban una prueba dentro, o en un bolsillo, o en la persona, no tenía ni siquiera iba a juicio, directo a la horca. Venía el ejecutor de Inglaterra, terminaba su misión y se iba. Este hombre, el Ferragut, no sabía su mujer ni siquiera la misión que tenía el marido. Bueno, pues mi madre sabía que era una situación peliaguda y que no podíamos salir bien de esta. Ella tenía todavía, no olviden, el filme en el guante. Empieza a desnudarse y le queda solamente, la otra iba mirando todo, y sobre todo los estos, ¿cómo se llaman? Dobladillos. Español. Eso, menos mal que tengo aquí los traductores a mano. Yo estoy casada con un americano y hablo mucho inglés, ruso se me está olvidando. Perdonen el lapsus, vamos a empezar. Entonces, cuando le queda solamente los guantes y las braguitas, le dice a esta señora que por favor se vuelva. Y una frase que a mí me hizo mucha gracia, porque yo incluso lo he puesto en el libro, que dice que yo solamente me desnudo delante de mi marido o de mi médico. Por favor, gírese. Y esta señora, como tiene tanto prisa de terminar el asunto e irse a casa, se volvió y cogió el sombrero de mi madre y empezó con toda la florecita a ver dónde estaba algo. Y mi madre, como era inteligente, por eso era buena gente de alemán, se quitó los guantes con el fin dentro y los tiró encima de una especie de armario ordenador donde guardarían los archivadores, sí, de los archivos. Y estornudó para que el ruido de al caer los guantes no se notara mucho. La otra ni notó nada. Y entonces ella se quitó el pantalón y se lo dio. Y la otra no encontró nada, porque estaba dentro del guante en el archivador. Claro, dijo, vístase, no hay nada. Nos pasaron con el jefe superior y le dijeron, puede irse, no hay nada. Ahí se quedó el guante con la... O sea que estuvo a 1 centímetro de terribles consecuencias. Y luego, hago yo un inciso si no te importa. Luego ella, lo que ha contado antes, luego se pasa ella al bando británico, se ofrece a los británicos y empieza a trabajar lo que yo supongo que muchos conoceréis, los agentes doble, la doble X, ¿no? O sea, hubo varios aquí, y muchos españoles, pero es curioso porque yo descubrí en los expedientes de la inteligencia británica cuando... Sí, así mejor. Gracias. Cuando la ficharon a tu madre, yo supongo que es normal, ¿no? Ese juego de desconfianzas también que hubo ahí. Empezaron pagándole solo 1 libra por la información que pasaba. 1 libra. Luego acabó siendo la agente más importante para ellos, junto a un español de sobrenombre Nac, sí, que también fue agente doble. Y se dieron escenas curiosísimas ahí en la casa de Puente Mayorga, ¿no? Había reuniones ahí que estaban tu padre, eso se cuenta también, lo cuenta un informe de inteligencia británica, tu padre, tu madre, Nac, que también era agente doble, Eleuterio Sánchez Rubio, pero tanto Nac como tu madre eran los 2 agentes dobles. Y los 2 estaban espiando mutuamente sin saber que el otro era agente doble.
Y luego pasaban la información a la inteligencia británica, ¿no? Sí. Era la forma que tenía la inteligencia británica de comprobar también que ninguno de ellos les engañaba. Era un juego, era una película. Y hablando de película, también mi madre trabajó con Ian Fleming. Ian Fleming en esa época era un oficial británico de la Royal Navy que estaba destacado en Gibraltar y trabajaba también con mi madre. Y nuestra casa en Puente Mayorga era curiosísima. Yo decía que era el headquarters, porque venía el príncipe Borghese, Valerio Borghese, a tomarse una cerveza a casa. Luego venía el Ian Fleming y se tomaba un whisky. Y unos sabían que el otro venía y que iba, pero bueno, un lío. Pero eso ya cuando a mi madre la reclutó el Servicio Secreto Británico. Porque mi tía, la única hermana que había huido de Rusia con mi madre, que se había refugiado y todavía vivía en París, era miembro de la Resistencia. Y vino a visitarnos a Puente Mayorga un día y descubrió que mi madre trabajaba para los alemanes y se escandalizó y empezó a decirle a mi madre que estaba loca, que hacía con los alemanes. Y mi madre dice, pues yo trabajo con ellos porque me van a llevar a Rusia y esto y lo otro. Y dice, ¿qué estás diciendo de los alemanes? Si tú sabes lo que hacen en los campos de concentración. Y dice mi madre, campo de concentración, campo de prisioneros, como en todas las guerras. Ahí van los políticos o los militares porque son pertenecientes a la guerra. Dice, no, son campos de exterminio. Y le describió, porque en Puente Mayorga no llegaban las noticias de los campos de exterminio. Allí eran todos campos de concentración, muy lejos, en Alemania. Y le describió exactamente lo que los alemanes practicaban, con especialidad de que los alemanes se recreaban con los rusos. A los rusos los campos de concentración los machacaban. Las peores pruebas que hacían físicas eran con los rusos prisioneros. Y se lo describió todo a mi madre. Mi madre se escandalizó y decidió ofrecer los servicios entonces a los británicos. Pero todavía navegaba entre dos aguas, hasta que un incidente que ocurrió. Recuerdo que una de las acciones de los hombres rana de volar barcos, uno de los Liberties que volaron, llevaba correspondencia de Gibraltar a los militares en el frente. En la siguiente marea, como solía ser todo, cada vez que había una explosión, todos los restos de los barcos volados aparecían en la playa en Puente Mayorga. Y mi padre se dedicaba con todos los marineros a recoger todas las piezas y mandarlas a Algeciras, a la Comandancia de Marina. Apareció una saca de correspondencia, toda húmeda y tal. Recogieron todo, lo mandaron en el jeep a Algeciras, pero quedó una carta sobre la arena mojada. Y mi madre la recogió y estaba abierto el sobre, mojado, y era la carta de una niña a su padre, que estaba en el frente, una chica inglesa que tendría a lo mejor mi edad, entonces 10 años, y decía eso: Dear Daddy, vuelve a casa, te echamos de menos, la guerra mata hombres, no sé, una historia así. Y mi madre salió llorando, entró en casa, cogió su sombrerito de siempre, su bolso y se fue a Gibraltar. Y esa es la escena famosa que se repite en la prensa internacional, porque salía en Berlín, en Inglaterra y en España, del encuentro de Dave Sher, que era el encargado del Servicio Secreto Británico en Gibraltar, con mi madre. Este señor estaba encargado de hacer una entrevista con otra persona cuando le dicen que hay una señora esperándole en su despacho. Sí, eso hay otro informe de la inteligencia británica que lo explica más con mucho detalle. Describe tú la escena, anda. No. Pues me llamó la atención porque sí, ese informe, normalmente los informes suelen utilizar un lenguaje denso y no sé, pero en este caso está contado casi como si fuese un Es que un pequeño él lo ha investigado muy bien y Entonces, quiero que lo describa. No, simplemente ella llega allí al hotel, yo no me acuerdo el nombre del hotel en Gibraltar, dice que quiere hablar con el mando británico que está al frente de aquello. Era, por lo visto, un hotel o un sitio que tenían habilitado para la inteligencia británica. Sí, y entonces David Sher, el jefe de inteligencia británica en Gibraltar, estaba entonces, curiosamente, en otra habitación con la madre de Carlos Calvo Chozas. Exactamente. Sí, que Carlos Calvo Chozas también fue un agente doble, que yo me sorprendió cuando lo descubrí.
Y bueno, en cualquier caso le dicen, bueno, aquí hay una señora que se hace llamar tal que quiere hablar con usted. Entonces, yo creo que no le estaba siendo muy fructífera su charla con la mujer de Carlos Calvo, con la madre de Carlos Calvo, y entonces decide pues ir a ver quién era esa mujer y qué tiene que contarle. Entonces, él entra, ella está sentada, él se sienta enfrente al otro lado de la mesa, tu madre enciende un pitillo, cruza las piernas, ella se da cuenta que él está observando pues ese cruce de piernas y entonces coge, pega una carada, expulsa humo y dice: soy la reina de corazones. ¿Y usted quién es? Claro, lo de la reina de corazones tiene su sentido también, porque era como la conocían como agente que trabajaba al servicio de los nazis y sabían que era un agente de valor. Y claro, a David Chen entonces se le hizo los ojos chiribitas, ¿no? Y no dudó en reclutarla, pero lo que te decía antes, al principio con cierta desconfianza, ¿no? Porque no sí, no al se fían principio lógicamente. estaba contrastado, todo lo que le encargaban los británicos se contrastaba luego porque no se fiaban. Los alemanes todavía seguían en el guindo, pero ya tenían cierta sospecha y ocurrieron muchas cosas en ese periodo, que yo los viví muy cerca porque yo seguía la tapadera. Lo he puesto en el libro que he terminado ahora y que ustedes leerán pronto. Total, en la bahía de Algeciras eran continuamente historias como lo de Ian Fleming. Por eso he traído yo el coche de James Bond. ¿Saben ustedes por qué razón está aquí? Perdona. Porque Ian Fleming, cuando ya trabajó con mi madre y se retiró, estando Ian Fleming en Gibraltar, un día le encargaron una misión de encontrarse con unos altos mandos en Jamaica, en el Caribe, con altos mandos norteamericanos, porque los submarinos alemanes se estaban colando en el Caribe y tenían que solucionar el asunto. Entonces, al llegar al Caribe, él se enamora de Jamaica y dice: cuando me retiro allí. Y es cuando Ian Fleming se retira en Jamaica, cuando acabó la contienda, y cuando empieza a escribir los libros de James Bond. Y el primero que escribió, Casino Royale, se refiere a mi madre como chica Bond. Por eso me ha hecho gracia pues traerme el personaje de Vesper Bond. Line, el personaje femenino de Vesper Line en Casino Royale. Y ya te digo que eran cosas, perdona porque les hablo a todos de tú. Es que yo cuando llegué aquí hoy me he sentido como volviendo a casa. Ha habido un momento así emocional que teniendo a Puente Mayorga tan cerca y aquí en San Roque vi yo la primera corrida de toros en mi vida, con 10 años, que lloré a grito pelado y me tuvo que sacar mi padre de la plaza. Liana, una historia, te digo porque la mayoría de la gente aquí supongo que conoce el grueso de todo esto que estamos hablando, pero hay una historia que sí, para los frikis que somos de este tema, a mí sí me gustaría que contase, aunque sea por encima, es lo que pasó con Sikorski. Y sí. De hecho el primer capítulo del libro va sobre Sikorski. Para quien no lo sepa, era el general polaco, presidente polaco en el exilio, un personaje importante para unos y otros y que a unos les podía interesar que siguiese vivo, pero a otros a lo mejor les interesaba más que muriese, ¿no? Pero bueno, él hace una escala en Gibraltar y cuando en ese avión viajaban 7 personas, cuando vuelve a despegar de Gibraltar para seguir el viaje, pues enseguida el avión pierde pie de altura y se estrella en la bahía de Algeciras. Murieron todos menos uno, creo recordar que era el piloto, y un episodio que sigue siendo un pequeño gran misterio para los que nos gustan estas historias de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si aquello fue realmente una operación de sabotaje, si estuvo, por ejemplo, como se ha hablado, King Philby detrás. Bueno, en cualquier caso, ¿dónde se fue a estrellar el avión? ¿Qué? ¿El qué? Ah, sí, no lo sabía. ¿Y sí, dónde se va a estrellar el avión? Pues literalmente no, pero enfrente a su casa. ¿Y qué sucedió? Que su padre era el jefe de la ayudantía de Marina de Puente Mayorga y le tocó pues bregar con eso unas horas después a ver qué había pasado. Entonces coge una embarcación y quien se monta en ese barco, y que lo cuente ella, pues, una niña de 11 años que yo creo que lo que aporta no es definitivo, pero sí creo que es una cosa de valor para entender qué pudo pasar, ¿no? Entonces yo te pediría que lo contases. Sí. Bueno, pero nunca se sabrá la verdad de lo que pudo pasar, porque fue un sabotaje, pero en fin, vamos a dejarlo.
es curioso porque aquí hay una persona, esta señora, que me oyó la primera versión que yo di sobre este incidente, y como yo aprendí español, porque hablaba nada más que ruso con mi madre y francés con mi padre, y aprendí español de un marinero del barco donde nosotros vivíamos. Y cuando le expliqué al grupo de mis amigas el incidente de Sikorsky, dije que el avión tomó altura, llegó al final de la pista y hocicó. Y esta gente se troncharon de risa porque era una cosa tan seria y de pronto esa palabreja me salió del alma. O sea que ha estado muy bien que tú digas que tomó altura y cayó. Pues resulta que yo estaba a bordo de ese barco, una barcaza. Bueno, o sea, ese barco, ¿quién va en ese barco y por qué y a dónde iba? Sí, el barco que mi padre tenía el encargo de la Comandancia de Marina de Algeciras de investigar el caso. Y en esa época no existían los submarinistas actuales, vamos, los buzos actuales, con la independencia de las botellas de gas. Entonces eran los buzos con ese traje heavy que bajaban y se comunicaban con la superficie, donde le proporcionaban el oxígeno a través de unas máquinas y de un sistema una especie de mangueras, ¿no? Sí, eran unas mangueras. El agua transparente, el avión no estaba a mucha profundidad, yo ahora mismo no me acuerdo, pero eran unos 15 o 20 metros. ¿Pero quién iba en esa barca? ¿En esa barca quiénes ibais? ¿Sikorsky? No. No, ¿qué dices? En la barca que sale con tu padre, sí. ¿Quién iba en esa barca? Bueno, iba yo de polizón, porque yo me colé en la barca y empecé a oír, a mirar. Mi madre me había entrenado a esas alturas y yo creo que he sido la espía más joven que ha asistido a la Segunda Guerra Mundial, porque aprendí a oír, a ver y no a hablar. Mi madre me entrenó en ese aspecto y yo le respondí nunca contando historias, ni comentando, ni nada. Por eso mi padre tenía bastante confianza conmigo y me llevaba en muchas de estas operaciones. Bueno, pues estando a bordo, baja el buzo, comprueba que el avión está sumergido y empieza a tirar y sale disparado para arriba y dice: don Manuel, me están observando algunos hombres ranas británicos. Yo no me fío de bajar ni de averiguar qué ha pasado con el avión, porque la misión era a ver si podíamos envolverlos en unos cables para luego izarlos a superficie. Dice, porque he notado que la puertecilla del avión está cerrada por fuera, que cuando ha salido el avión ya iba saboteado, cuando ha tomado, y solamente la portezuela o la salida del piloto era un lugar de escape, pero lo demás estaba todo sellado. Y dice que vio los cuerpos de algunos de los sumergidos intentando abrir la puerta desde dentro. Y dice, yo no bajo porque me están mirando los ingleses, esto es un sabotaje. Mi padre lo convenció, dice, ¿cómo van a hacerte daño si está aquí la representación de los oficiales españoles, territorio español, agua española? Pues no bajo. Bueno, pues mira, te vamos a pagar el doble, no sé qué. Y la familia necesitaba mucho dinero. Y ese señor volvió a bajar. Y a los 10 minutos un marinero notó, don Manuel, el cable se ha soltado. Habían cortado los dos cables, el del buzo que subía y el del oxígeno. Y ahí quedó eso. O sea, más claro, agua. Había sido un sabotaje, porque esos militares o lo que fueran los hombres rana ingleses, pero como aquí no se prueba nada, Churchill, tiempo después lo reconoció. Ese buzo español murió y fuisteis al funeral y todo eso, ¿no? Sí, también, ¿no? Apareció la gorra y la chaqueta que está en el Museo Británico y el cuerpo de la hija, no, la hija estaba encargada del servicio femenino del ejército y nunca apareció su cuerpo. Parece que la corriente se lo llevó al estrecho. Está hablando del buzo español. El buzo español murió. El buzo español sí murió ahogado abajo porque le cortaron los cables. Pero yo no quiero decir nada que no pueda probar. Entonces lo que comento es lo que vi y lo que comentó ese señor antes de bajar y morir debajo del agua.
Por eso digo que luego se comprobó y se ha especulado muchísimo con el tema del sabotaje. Y Churchill luego, más tarde, lo comentó, que hubo, yo podía, en el libro lo cuento más específicamente, porque ese día hubo una visita de un miembro del gobierno soviético en Gibraltar, hubo un jaleo, o sea que es muy complicado el asunto y yo no me quiero embarcar donde no pueda probarlo. Pero que viví la escena también y gracias a la memoria, no solo arrugas, sino memoria me queda. Y Liana, entonces... si no te importa, es que no me gustaría que se me escapase la oportunidad, porque además está aquí con nosotros y Enrique, yo le quiero agradecer porque me ha ayudado bastante en algunas de las historias que salen en este libro, ¿no? Que yo creo que merecen la pena también que se conozcan, ¿no? Por ejemplo, la de el Mercedes, otra historia de un Mercedes que estuvo en el taller familiar durante muchos años en Algeciras, y un Mercedes de esos nazis, esos Mercedes blindados que se hicieron unas unidades muy limitadas y que, bueno, no deja de ser todavía un misterio a quién pudo pertenecer. Y en este libro hay un capítulo, son capítulos cortitos, autoconclusivos, se cuenta esa historia. Y otra que yo también me gusta especialmente, pasa que no le pude dedicar todo el tiempo que me hubiese gustado, que es una espía apellidada Churchill, una descendiente directa o semi-indirecta de Churchill, que también fue agente y que estuvo muy vinculada al campo de Gibraltar, y fue una historia que me llegó también gracias a Enrique, ¿no? Y quería aprovechar que estamos aquí para darle las gracias, ¿no? Por eso. Al fin y al cabo, estos trabajos se nutren de eso, ¿no? Se tienen que nutrir de testimonios tan valiosos como el de Liana, o de aportaciones y de la generosidad de otra gente como Enrique también, ¿no? Bueno, yo creo que ya he abusado bastante de su tiempo. Y antes de cerrar mi capítulo, quiero mencionar, primeramente, agradecer con el alma al Ayuntamiento de San Roque y a su representante, Ana, y a ti porque te conozco ya de antes, y espero volver aquí otro día. Y sobre todo, dejarme que mencione algo. Yo con Wayne tengo amistad, pero yo ni le represento, ni gano con los libros, ni nada de eso. Pero les voy a decir una cosa. Ese libro merece la pena leerlo, porque es muy ameno y además ha hecho una investigación tan exhaustiva. Yo no conozco ningún periodista y me desenvuelvo entre todos los, JJ Benítez, toda esta gente en el anillo, incluso Pérez Reverte. No conozco a ninguno que haya hecho lo que a él para escribir este libro. Es ameno, tiene pequeños episodios que luego van ustedes en un viaje en tren o al dentista, y para que no se aburran, este es el mejor. Y ahora vienen las Navidades. Yo os juro que no es mi madre. ¿Qué mejor regalo? No es mi madre, lo prometo. Él no me oye. De una de las explosiones se quedó sordo. Pero ya les digo, como no tengo ningún interés en el libro, porque yo no gano ni pierdo, pues tengo la libertad de hablar sobre el libro. Y el libro me ha encantado. Y además agradecerle que haya incrustado el episodio de mi madre. Pues agradezco muchísimo vuestra atención y espero veros de nuevo cuando vuelva con el mío. Gracias. No. Gracias. Gracias. Yo creo que es un buen momento también para que aproveche alguien si quiere hacer alguna pregunta. Sobre todo, bueno, a mí me podéis encontrar en redes sociales, me podéis encontrar de 1000 formas y eso. Hay en redes sociales no. Pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentar algo, rectificarnos algo también, porque claro, aquí es como ese equipo pequeño que va a jugar al Bernabéu o al Camp Nou, ¿no? Pues así un poco nos sentimos porque estamos en el terreno donde sucedió la mayoría de las cosas, ¿no? Estamos hablando de cosas que seguramente mucha gente sepa mucho más que nosotros, ¿no? Pero fíjate que me ha pasado una cosa muy curiosa. Tampoco no he invertido mucho tiempo en intentar rastrear por diferentes circunstancias, porque estaba embarcado en otros proyectos, otras historias, pero fíjate que yo no sé, a lo mejor tú sí me puedes contestar, yo todavía no sé exactamente el trabajo de campo que hizo esta mujer, es decir, en qué operación estuvo metida, ni realmente qué hizo o dejó de hacer.
Y es una información que a mí me pica la curiosidad, me gustaría saberla algún día, conocerla. Pero sin embargo me parece un personaje muy enigmático, ¿no? Que no se sabe. Ah, también. Ah, pues mira, pues llamado eso sí que no lo sabía. Sí, sí. La historia me puso Enrique sobre la pista, y yo lo único, y de hecho lo cito a él, pues no me acuerdo el nombre, la verdad, no es ni historiador, dio una charla en Algeciras, Pablo Pichaco, exactamente, que es el primero, creo yo, que puso sobre la mesa, al menos públicamente, la historia de Frida Churchill, ¿no? Que ni siquiera sabemos si ese era su nombre auténtico, el de Frida, porque creo que usó varios. Yo tengo localizado 5 diferentes, ¿no? Pero bueno, el final de su historia también me parece un poco triste. ¿Saben un detalle curioso? Que yo tenía, no olviden, 10 o 11 años, pero ya era capaz de reconocer la belleza del hombre. Y yo estaba enamorada hasta las trancas de Borghese, porque era guapísimo. O Ian Fleming, que también era la mar de mono. Y es curioso cómo una niña con 11 años siente ese atractivo por la belleza masculina. Los dos eran guapos. Y luego te enamoraste de Doctor Pirata también, ¿no? Y luego me enamoré del Doctor Pirata a los 15 años. Mi corazón es un avispero. ¿Y lo sigue siendo o qué? Bueno, ya a estas alturas me parece... Pero todavía queda. Alguna celdita queda. Me he sentido de verdad como en casa. Son ustedes geniales. Muchísimas gracias por su atención. Pues nada. ¿Me va usted a quitar todas las arrugas en las bolsas de los ojos y todo eso? Ahora, un segundo solo. Ella, la que ha hablado, es la María Ángeles Chozas. Te digo para que la saludes ahora, porque tenía ganas de conocerte también. ¿Qué me dice? Carlos Calvo. Carlos. ¿Cuento lo de la pistola? Cuéntalo. Es un tema escabroso, pero que para demostrarles las situaciones escabrosas que ocurrían en ese tiempo. Tú dices que eres la sobrina, ¿no? Bueno, hubo un incidente ahí que esta señora creyó que mi madre había acusado a Carlos de algo a los británicos, porque ahí había la melé esta confusa del espionaje, ocurrían cosas curiosísimas. Y esta señora se obsesionó con la idea de que era mi madre culpable del incidente. Y un día que yo venía caminando muy cercana a su casa, ya le digo, con 11 años, descubrí una serpiente que estaba enroscada tomando el sol sobre el césped. Me puse así a mirarla con curiosidad y no me di cuenta de que esta señora se aproximaba por la espalda. Y lo próximo que sentí fue que me ponía una pistola en la cabeza y me dijo que mi madre había causado este problema con su hijo y que ahora le tocaba a ella la justicia. Claro, me amenazaba de muerte porque yo creí que me iba a disparar. Yo me puse de rodillas y le pedí por favor que no me matara. Me dice, bueno, hoy no, otro día. Y me dijo, la próxima vez que te vea ten cuidado porque no te dejo escapar. Claro que nunca me vio más. Yo salí corriendo y nunca me crucé, pero eso no se me olvida mientras viva. Un susto mortal.